Bueno, la verdad es que yo tenía que haber escuchado a esta mujer antes, porque ahora ya no sé yo cómo voy a poder seguir mi, mi aula del futuro, ¿no? Entonces, es una pena que no te haya escuchado antes. Lo Pero ya nos digo, hacemos amigos a partir lo hago sencillo. Aún así te diré que cuando uno tiene un folio en blanco, yo tengo horror vacui, que si algunos, sobre todo la gente de historia del arte, sabe lo que es, pues ahora tengo horror vacui, porque claro, después de todo lo que has dicho y todo lo que me has hecho reflexionar, pues bueno, voy a intentar hacer analogías, ¿no? También he tenido la suerte de conocer a muchos de los que tú has nombrado y de leerlos, con lo cual intentaré hacer esas analogías para ver si podemos hacer un hilo conductor, pero teníamos que haber hablado antes y ya tenía que haber escuchado antes. Dicho esto, bueno, el aula del futuro. El futuro es como lo ha pintado Mar, como lo ha pintado Mar. Y, y yo lo que también pretendo es meterme mucho en la misma línea que ella, ahí sí que estamos conectados en muchas cosas. Meterme con la tecnología, ¿no? Me voy a meter mucho con la tecnología porque el otro día decía, y estaba por aquí un compañero, yo también soy profesor, soy maestro, soy profesor de secundaria y he dado clase hasta antes de ayer, o sea que a pesar de que ahora esté en las labores de asesoría de la Comunidad de Madrid, como sabéis, pues en Comisión de Servicios podemos estar los docentes asesorando. No nos hacen caso mucho, pero bueno, lo intentamos. Y en esa parte decía yo que, bueno, pues que la tecnología sin metodología era cacharrería, ¿no? Tenía que dar un speech de 2 minutos y bueno, pues dijo, pues en una frase lo resumo. Y es verdad, si no estamos nosotros, que somos los que aplicamos la metodología detrás, pues toda la tecnología no sirve para nada. De hecho, tener que estar haciendo cursos constantes de formación, de ahora esta nueva app, ahora el ABP, ABS, FJ, JK, yo siempre digo esto, ¿no? Igual que lo dice Mar, pues no llego porque no aprendo tanto, no me da la vida, ¿no? Para una nueva app, ahora voy a utilizar, ahora es Geniali, ahora ya, el PowerPoint ya esto es antiguo, esto ya no, tal. Pero yo todavía me siento cómodo con el PowerPoint, también a veces utilizo Geniali, pero no me da la vida, o sea, a mí no me da la vida para aprender más cosas y al final digo, bueno, pues si esto ya estaba inventado, si esto ya lo hacíamos de otra manera. Es verdad que a veces te soluciona la vida, te solucionan las cosas y nos ayuda la tecnología mucho y está para quedarse y está para ayudarnos, pero no para que sea nuestro eje y nuestro hilo conductor o que sea un mantra que ahora tenemos todos. Y con el tema del aula del futuro, ojo, porque ahí hay mucho marketing, como dice Mar, hay muchas influencias de muchas empresas, hay mucho dinero y claro, pues tenemos que ser cautos como docentes que somos a la hora de elegir bien y saber poder elegir esas cuestiones que nos pueden valer y otras a lo mejor no nos valen. Y a lo mejor el aula del futuro ya la tenéis en vuestros centros y no os habéis dado cuenta. Por eso yo quiero aprender de vosotros y ya tenéis vuestra aula ideal, ¿no? Entonces todos tenemos el aula ideal, todos tenemos en nuestra cabeza cómo sería ese aula ideal y ya algunos seguro que en vuestros centros tenéis proyectos de innovación, habéis empezado a hacer aulas del futuro, esas llamadas aulas del futuro. En todas las comunidades autónomas hay embajadores del aula del futuro. Aquí en la Comunidad de Madrid somos 10 embajadores del aula del futuro y en todas las comunidades hay embajadores del futuro que os pueden ayudar también en esa nueva transformación de los espacios. Pero si os metéis con el móvil un segundito en menti.com, ponéis ese código y sale ya vamos a diseñar el aula del futuro para que desde aquí ya nos vayamos todos con el aula del futuro y ya no tenemos que hacer nada. Fijaros que voy a usar la tecnología para dar esta pequeña charla. El código lo tenéis aquí arriba. Ahora cuando ponga la presentación Guillermo, ¿sí? 59588856 y ahí saldrá ya el aula del futuro, diseñada. Y nos la llevamos ya puesta y esto sí que lo tenéis que hacer una foto porque es el aula del futuro. Sois 60, me han dicho, docentes, maestros y profesores o más, con lo cual esta sería el aula ideal. Tenéis que votar, poner 4 palabritas, o 3 o 2, las que queráis y sale el aula ideal. Y ya no la llevamos puesta. Venga, ¿no estáis votando? Menti.com, si no, agilizamos. En la primera, abierta, jaja, eso supongo que significa risa. ¿Ya ha votado alguien? 3. Tenéis que seguir votando. Poner palabras, escribirlas y salen automáticamente ahí.
Ya, esto va mejor, esto va mejor. Por ahora va ganando abierta y amplia. Trabajo colaborativo, tecnológica. Tecnológica, claro, estamos ahí metiendo caña con la tecnología y no os atrevéis. Abierta, amplia, entretenida, gran biblioteca, luminosa, experimental, colaborativa. Bueno, ya os habéis animado muchos y muchas a hacerlo. ¿Sí? Bueno, como tengo poco tiempo y quiero contaros muchas cosas, realmente todo lo que habéis puesto aquí, yo que he participado en algún proceso de investigación, que hicimos esto con muchos profesores de Madrid y de fuera de Madrid, de expertos, pues salía esto también, ¿eh? Ahora lo voy a resumir porque lo tengo ya hecho y salía todo esto, ¿no? Cuando se hacen categorías y todas estas cosas que se hacen en las investigaciones, salía todo hecho como queríamos nuestra aula. Y vosotros sois los expertos, ¿vale? Pues ahora veréis, lo vamos a resumir muy sencillo. Sí, la quitas ya, si no, aquí podríamos seguir votando, ¿vale? Y realmente lo que ha salido son cosas relativas a la ergonomía, lo que llaman los arquitectos, pues toda la parte de la iluminación luminosa, que el sonido amplio, ¿no? Las paredes, móviles, tal, todas estas cosas que llaman ellos ergonomía. Luego el equipamiento dentro del aula, que ha salido pues que haya tecnología, que haya mucho material, que pueda el suelo estar flexible, que sea cómodo, las sillas, el mobiliario, y han salido también cómo os gustaría las tipologías de aula. Normalmente nosotros intentamos resumirlas en tres tipos, ¿no? Aula, lo que denominamos aula materia, ¿no? Que muchos también conoceréis esa terminología, el aula clásica, el aula estándar, donde estamos todos los días nosotros, y luego también lo que podríamos denominar un aula más abierta, más flexible, ¿no? El aula, diríamos que no sería clásica, que sea el aula moderna, cada uno como la quiera diseñar, y luego estaría un aula que a mí me da un poco de miedo, es que es el aula virtual, pero que sin ella no hubiéramos podido solucionar la pandemia. Y ahí nos amoldamos todos a esa parte y el aula virtual está. Y la utilizamos, ha venido también para quedarse, pero no puede ser el único recurso. Entonces a mí, sinceramente, me da mucho miedo todas estas gentes que solo estudian online, que hacen las carreras docentes online, toda la formación online. Yo lo dejo ahí y a mí me da miedo y tengo dudas de que eso funcione, ¿no? Quizás porque yo soy un apasionado del suelo y del espacio físico. Y han salido espacios alternativos, ¿no? Que podamos dar clase pues en el pasillo, en la naturaleza, en el patio, en otras aulas, en cualquier otro sitio, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que ha salido. Realmente, si leéis esto, yo ahora lo que quiero es haceros un poco pensar, haceros reflexionar en tanto en cuanto leer a este señor para que veáis qué es lo que es una escuela. Dice que la escuela comenzó con un hombre bajo un árbol, un hombre que no sabía que era un maestro y que se puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros que no sabía que eran estudiantes. Los estudiantes se pusieron a reflexionar sobre lo que había pasado entre ellos y sobre el efecto benéfico de aquel hombre. Desearon que sus hijos también lo escucharan y así se erigieron los espacios y surgió la primera escuela. Esto no es de un profesor, ni de un maestro, ni de un pedagogo, es de un arquitecto de hace unos cuantos años que fue premio Pritzker, etc. Bueno, no llegó a ser premio Pritzker, que es como el premio Nobel de los arquitectos, ya murió hace unos 40 o 50 años. A mí me parece importante esto tenerlo como una reflexión, para tenerlo ahí detrás, ¿vale? Otra cosa así, venga, un poco innovadora. ¿Alguien conoce? ¿Es un aula del futuro? ¿O no? No. Es una maravilla, ¿eh? Tenéis que ir a verla todos, tenéis que ir a verla, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Alguno lo sabe? Que lo diga, venga. Salamanca. Salamanca. ¿Y cómo se llama el aula esta? Aula Fray Luis de León, muy bien. Se supone que aquí estuvo Fray Luis de León, no está demostrado porque este aula es del siglo XIV. Bueno, pues aquí es donde se implanta la primera tipología de aula. Esta aula es el aula del futuro del siglo XII-X. Las primeras veces que se da clase oficial, ahí cuando surgen las universidades, con Bolonia, Oxford y Salamanca, daban clase en las iglesias o en sitios donde se sentaban en la paja y tal. Hay una calle en Francia que se llama la Rue de la Foi, que es la Rue de la Paja, que es donde había clases, y luego en las iglesias, y luego ya hicieron las universidades. Y en el siglo XII,
XIII, cuando surge las primeras unidades, se fija la tipología de aula. Este aula representaría el aula donde a partir de aquí todas las aulas fueron iguales. Bancos corridos estáticos, una cátedra donde da clase el profesor o una tarima, ¿vale? Y a partir de ahí todas surgen y son aulas iguales, ¿vale? Eso, bueno, pues a partir de ahí no ha evolucionado. Hay por ahí unas frases también muy curiosas que si un médico del siglo XII o XIII, que ya aquí había médicos en el siglo XIV, lo metieran en un quirófano actual no sabría qué hacer, pero Fray Luis de León daría clase perfectamente en nuestras aulas, ¿o no? Mejor que muchos, dice Mar. ¿Vale? Luego veremos cosas que hacía, como decía Mar, los Aristóteles y Platón también, en la academia y en el liceo. Los llamaban los peripatéticos, a los de Aristóteles, porque paseaban por el patio, por el peripatein, ¿vale? En los gimnasios, que todavía se llaman así en Alemania, gimnasios a las escuelas, por suerte para la educación física, que hay muchos, de la demencia del deporte. Estos son aulas. ¿Hay muchos de educación física por ahí detrás? ¿Solo una? Y además nos hemos visto en algún sitio. ¿Sí? Me suena. Que es corredora. ¿No? ¿Solo hay una de educación física? Hay dos, menos mal. Menos mal. Joder, solo dos, ¿eh? Y aquí estamos... Los de delante son de gimnasia. Nosotros somos los de gimnasia. Bueno, aulas del futuro. Estas son las aulas del futuro. Bueno, ahora estáis haciendo en algunos sitios este tipo de aulas, ¿no? El INTEF, que os sonará, el Ministerio de Educación y Ciencia tiene el INTEF, está haciendo unas tipologías de aulas donde hace crea, experimenta, presenta. ¿Lo tenéis por ahí? ¿Eso lo sabéis? Yo no lo voy a contar porque para eso está el INTEF, os metéis en su página. Bueno, pues aquí está, es presenta, el croma, los taburetes, precioso. Esta es una más clásica, esta es una aula magna. Esta es las nuestras más menos, ¿no? Esta sí os suena más, ¿no? Verde, siempre son verdes, ¿vale? Que suenan las patas. Un truquito, pedirle a Nadal bolas ¿vale? Para que no suenen. Y la tarima, la famosa tarima. Esta es una aula de estas de selectividad y aquí está nuestra aula, ¿vale? La que más me gusta a mí, la de Fray Luis. Bueno, pues estos, yo no sé, sois vosotros los que tenéis que decir si son aulas del pasado o aulas del futuro, yo ahí me pierdo, ¿vale? En el fondo, todo esto que hemos visto, que es la ergonomía, los espacios, las tipologías de aula, los equipamientos, el mobiliario, tecnología, realmente una de las cosas más importantes es la experiencia de aula. Él empezó a decirlo al principio sin darse cuenta. Dice, el camino que lleva hacia la escuela, el centro, el aula. Bueno, pues esto ya es muy antiguo, esto es de Bronfenbrenner, lo de las casitas de muñecas y la experiencia que vamos teniendo. Y es tan antiguo como que las universidades primeras, Salamanca, Oxford y Bolonia, eran ciudades prácticamente desconocidas hasta que generan una experiencia vital universitaria. ¿Por qué no podemos trasladar eso a nuestros alumnos? Que vayan al centro por un camino a casa cómodo, confortable, que ya les esté, entre comillas, educando, que vayan de la mano de sus padres o de sus abueos. Solo, Tonucci. Solos, solo. También pueden ir solos. Bueno, pero no solos, tienen que ir solos, Tonucci. Vale, pues si dice Mar que van solos, yo no me atrevo a contradecirla. Yo después de haberla oído, no me atrevo a contradecirla. Pero bueno, que podamos tener esa experiencia y cuando llegamos al centro, que el centro sea agradable, que sea abierto, que sea... pues veamos colores, veamos cosas, ¿no? Hay por ahí unas experiencias súper bonitas y que luego el aula también sea así. Es decir, esa experiencia quizás estemos poniéndola por delante, ayudado de los equipamientos, de las diferentes tipologías de aula, de usar todos los espacios, el pasillo, las entradas, los patios y que la ergonomía se use adecuadamente. A ver, es que este aula pues a mí no me gusta tampoco. Claro, estamos aquí todos cuadriculados, todos en fila, tengo yo que venir para acá para ver a la cara de Juanito que se está durmiendo, venga, que sí, deja el móvil, vale, o sea, claro, me tengo que ir, pero es claro, si estuviéramos en círculo, estuviéramos en otro aula, pues claro, yo podría hacer cosas, ¿no? Os tendría más controlados, pero es que el de atrás que se ha escondido allí, el de la gorra que... Eres Guillén tú, ¿no? El otro famoso. Entonces... Claro, pues no puedo tener ese contacto visual con todos mis alumnos, y aparte sois 60, pero bueno, dais clase con 35, a veces 36, a veces 40. Todo esto tiene que estar para esto. Esto tiene que estar hecho para que esto funcione. Y yo siempre utilizo enseñanza-aprendizaje, ya sé que hay muchos pedagogos y muchos
educadores que solo están mirando la palabra aprendizaje. Pero entonces nosotros, ¿qué hacemos? ¿Vale? Pues a lo mejor podemos enseñar algo o a lo mejor no deberíamos de enseñar nada, muchas veces, ¿no? Hay por ahí unos estudios que dicen, bueno, el 60% de los alumnos son a los que tú puedes influir y hay un 10% de alumnos que no hagas nada, que van solos. Y luego hay otro 10% de alumnos que a lo mejor no son de nuestra incumbencia, son de gente más especializada, ¿no? Porque necesitan más ayuda, necesitan tal. Nosotros también les podemos ayudar, pero necesitamos de la orientadora, del PT, del AL, del no sé qué, para que nos ayuden, ¿vale? Ese es el otro 10%. Pero el 60%, el 80% al cual podemos hacer cosas, pues les podemos enseñar, o por lo menos así lo hemos estudiado todos. Más cosas. Esto es una de las cosas que nosotros empezamos a hacer cuando hicimos cosas en la universidad y como tenemos que escribir libros, artículos y tesis doctorales y cosas de esas, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer un ecosistema de aprendizaje activo, ¿no? Ahí ya, ahora me va a regañar Mar. No, lo pusimos en español, menos mal que no lo pusimos en inglés, y también lo copiamos de unos americanos, que son los que más saben de esto, porque son de Harvard y de UCLA, todas estas universidades, que las tengo que decir en inglés, porque si las digo en español, las digo mal. Entonces, el ecosistema de aprendizaje activo le llamamos nosotros por aquello de generar en un espacio un ecosistema, porque nuestra aula funciona como un ecosistema. Los de ciencias lo recordarán mejor y se ha visto cómo funciona, pues realmente así, con relaciones tróficas, gente que se come los unos a los otros. Y nosotros somos a veces los que dirigimos esas, ¿no? Eso ocurre en el aula. Es muy chulo, podríamos estar horas hablando de esto. Y nos inventamos esto, ¿vale? Pues aquí están los pedagogos, aquí están los psicólogos, la metodología que podamos utilizar nosotros en clase, o ninguna, que a veces es ninguna, ¿no? Por ahí en Summerhill hay una experiencia muy chula, que los alumnos van a clase cuando quieren, hacen lo que quieren, tal, y funciona, funciona. La tecnología, que ha venido para quedarse y ayudarnos, ¿vale? Yo estoy usando la tecnología, la vais a seguir usando, pero ojo, la pizarra, que no me quiten la veleda o que no me quiten la otra. Por lo visto en Estados Unidos, los hijos de los de Silicon Valley, no les dejan los cacharros y les dejan que escriban. Y hay por ahí muchos estudios que dicen que escribiendo a mano, despacito, se aprenden mejor las cosas. Si yo ahora vengo a pasar diapositivas, ¿no? Por ejemplo, Mar tenía diapositivas muy interesantes, pero como iba mal de tiempo, las ha pasado rápido. Claro, si eso lo hacemos con los alumnos, pues no aprenden nada. Pero si están escribiendo, si están reflexionando, si se paran 5 minutos en una diapositiva, pues a lo mejor, o en una hoja que le pongamos, a lo mejor aprenden un poquito mejor. Reflexionamos por eso. Y los espacios, ¿no? Que es por lo que yo estoy aquí. Rosenborg dice eso porque ella cambiaba los espacios, parecía que no podía cambiar las personas. Yo que también tenía oportunidad de hablar con ella en algún momento, y otros arquitectos que también se dedican a esto dicen, bueno, es que si cambiamos el espacio, si yo te quito la pizarra, si yo te pongo la silla de otra manera, no te va a quedar más remedio que hacer las cosas de otra manera. Y ese es también un poco el forzar al profesor, ¿vale? Cuando te cambian el espacio no puedes hacer otra cosa. Si yo soltara a todos los que no soy de educación física en un patio, en un gimnasio, dirías, ¡hala! ¿Y aquí cómo me van a escuchar? Y el que se va por allí, ¿cómo le vigilo? Bueno, pues nosotros que estamos acostumbrados a dar clase en patios grandes, pues controlamos la clase, no nos da miedo, lo hacemos, se van, les dejamos una tarea, les ponemos otra y no nos importa, porque estamos acostumbrados y conocemos nuestro espacio. Vosotros en vuestra aula también hacéis lo mismo, pero si os cambiáramos el espacio, a lo mejor tendríais que cambiar la metodología, tendríais que usar la tecnología o... Vale, me voy a saltar este, porque me han dicho que me queda poco tiempo. Bueno, reflexiones. El aula del futuro no puede ser un aula de informática. Antes todos pasábamos por el aula de informática, llevábamos a los niños a aula de informática y cómo molan los ordenadores. Bueno, pues cuando hagáis un aula del futuro en alguno de los centros, por favor, no hagáis un aula del futuro, no la hagáis. No os gastéis el dinero, no la hagáis. No tiene sentido. Si el aula del futuro es otra cosa, porque lo que estaríamos haciendo lo mismo, que tenéis que tener esta reflexión, son 20.000 horas, llevamos 20.000 horas, bueno, algunos más, 20.000 horas sentados. Los psicólogos ambientales hablan de sinomorfias. A nuestros alumnos les generamos durante 20.000 horas en su vida, 2 años y medio, 3, y si sois profesores, muchas más horas, para estar haciendo siempre lo mismo. Os sentáis, yo no os pregunto, solo si levantas la mano y te piras 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, multiplicad y salen más de 20.000 horas. Y eso es lo que han aprendido. La mayoría de nosotros nos han educado así. Espero que a vuestros alumnos ahora ya no. Pero a nosotros sí, y muchos alumnos todavía reciben esta educación, y eso genera sinomorfias, comportamientos iguales. A nadie se le ocurre en un cine ponerse a saltar,
hacemos todo lo mismo en el cine, ¿no? Pues en el aula exactamente igual. Armarios. Tenemos que dejar espacio para la expresión, para la reflexión. Cuando hagáis esas aulas del futuro, dejar todo esto para la serendipia, para encontrarme algo inesperado, algo que surja. Esto es de Rosambos, no es mío, por cierto. Transformar los espacios en lugares. Cuando un espacio se transforma en lugar, dicen los geógrafos humanistas, otros tipos muy interesantes a los que os recomiendo que leáis, que yo los descubrí hace poco, que el espacio es algo que no tiene nombre, pero el lugar ya sí, ya que genera un sentido de pertenencia, ¿no? Es place identity, ¿vale? Sentido de pertenencia al lugar, ¿vale? Y generar topofilias, que me guste el lugar donde yo estoy, que me guste mi aula, que me guste mi cole. Cuando preguntamos a los estudiantes qué recordaban de sus universidades, los que más recordaban cosas eran los que experimentaban, los de actividad física, los arquitectos en la sala de proyectos, pero los de derecho, muchos de magisterio que estaban en el salón, no recordaban nada, sin embargo otros sí, porque sus espacios estaban ya acondicionados. Y la biofilia es muy importante, las plantas, la sostenibilidad, todas las cuestiones ahora relativas al medio ambiente, hay que meterlas, aquí no hay ni una planta, iba a decir planta, ¿vale? No hay nada, esto es una castaña. Y no olvidar que educar es un hecho social, emocional y que se realiza desde el espacio físico. Yo no entiendo educar desde un espacio virtual. Yo comprendo que ahora esto esté mal visto y haya muchos problemas, pero es que a los chicos, cuando tú les pones la mano en el hombro porque tienen algún problema y les tocas, es que es otra cosa. Es la cara a cara, el quitarnos la mascarilla, que ahora, o sea, todo eso ayuda y es una cuestión física, no puede ser virtual. Más cosas. Voy rápido. Creatividad y adaptación al mundo que viene es totalmente, no sabemos, bueno, vienen los ovnis, seguro. Entonces hay que prepararles para los ovnis, porque ya lo que nos queda es los ovnis. Entonces, si sabemos que el espacio influye en el desarrollo del ser humano, y el espacio, decía Magalucci, que también estaba por allí con Tonucci, que riman además, eran amigos, pero este ya murió hace tiempo, decía que era el tercer profesor, ¿no? Los padres y los profesores, y el tercer profesor era el tal. Bueno, pues yo digo que es el primero, porque es el primero que te encuentras. Antes que el profesor y tal, has entrado al centro, has entrado al aula, y luego ya viene el profesor. Entonces el espacio físico es el primero, vamos a cuidarlo, vamos a que esté acondicionado. Y no centraros en el aula, podéis dar clase en cualquier sitio. O sea, es que el aula no existe. Ya está. No existe. Esto es simplemente un concepto que os debe de servir para cambiar vuestro paradigma, para hacer cosas más, bueno, pues todo lo que he estado diciendo, para educar con el corazón, para educar con los alumnos físicamente, para educarles de tú a tú, para llevarles más veces al cine, más veces a los museos, a las experiencias. O sea, que está muy bien y que a veces hay que dar también, ojo, yo no estoy quitando la clase magistral, porque yo estoy haciéndolo ahora mismo y lo hago muchas veces, ¿vale? Y también intento contárselo a mis alumnos de la universidad y les intento transformar un poco su cabeza para que ellos vean que es cambiar el paradigma, no solamente educar como nos han educado, pero que nos tiene que servir de excusa, porque el aula tiene que ser un espacio total, todo puede ser aula, todo. Puede ser un aula líquida, ¿no? Usando a los filósofos, que también es muy interesante, que han hablado mucho de educación, Zygmunt Bauman, un tipo también genial, al cual también tuve la oportunidad de conocerle. Habla, pues eso, el aula líquida, todo es cambiante, fluye, todo nos impregna. Tiene que ser un aula expandida, porque el aula ya ahora mismo podríamos estar transmitiendo esto, hablando con otros compañeros en Alicante o en Singapur, y nos estarían escuchando. Genial, la tecnología al servicio de la comunicación y del intercambio de experiencias. Incluso esos alumnos que están en el hospital, esos alumnos que están malitos en su casa, se podrían conectar ya en nuestras clases ahora mismo. Y no lo estamos haciendo, por ejemplo, no estamos aprovechando la tecnología, por ejemplo, porque no tendrían que existir ya maestros en aulas hospitalarias, que también deberían de ir, pero ya podrían ver nuestra clase en directo con sus compañeros, saludándole, que está malito. Un aula ubicua que esté en cualquier sitio, un aula sin límites, romper las paredes, tirar los muros, hacer lo que queráis, pero cambiar el diseño de vuestras aulas. Quizás lo que haya que decir, como decía Amar, cambiemos antes nuestras mentes y entonces podremos tirar esos muros y esas paredes del aula y cambiaremos el espacio físico si somos capaces de tirar nosotros nuestras cosas, ¿vale?
al final pues tendríamos que tener ese aula universal en el que todos los conceptos de aula, las tipologías de aula, de materia virtual, el aula taller, ¿no? Que es el que más nos gusta, donde más experimentamos, pues ese gimnasio, ese laboratorio, ese aula de fotografía, esa radio, ¿vale? Ese espacio donde uno experimenta, donde uno hace cosas, no ese learning by doing que dicen por ahí algunos, que esto está inventado desde hace muchos años. Tú, como decía Mar, todos estos Dewey, Roger Sand, que ahora sigue esta parte, todo esto ya estaba inventado. Los griegos, los romanos, sobre todo los griegos, ya estaba inventada el aula del futuro. Ellos tenían un espacio como un claustro con diferentes salas donde los alumnos allí experimentaban y hacían diferentes aprendizajes. Y en el centro hacían experiencias como en un patio, como un claustro, ¿vale? Que eso así que estaba diseñado como un gimnasio, y ya estaba inventado. O sea que no hemos inventado nada. Y si leéis a Giner de los Ríos, pues ese señor hasta quitaba las tarimas, trasladaba a los alumnos a la naturaleza, decía que tenía que haber aquí para pintar y que hubiera un espacio con madera, que todo tendría que estar medido, que los pupitres deberían de ser de uno en uno y no fijos en el suelo ni anclados. Ya lo decía hace muchos años, ¿vale? Y luego no os olvidéis de esto, que es otro concepto arquitectónico, que esto sale en la ley, en la LOMLOE, el diseño universal del aprendizaje, para que sea inclusivo para todas las personas. Es decir, es un concepto de la arquitectura también, es curioso, igual que el estoicismo, porque también paseaban por el estoas, que es las columnas, o sea, los espacios dando nombre a corrientes filosóficas. Pues esto es lo mismo, viene de la arquitectura. Los arquitectos se dieron cuenta que tenían que hacer, después de hacer los edificios, rampas, barandillas, ascensores. Y lo hacían a posteriori. Ahora ya pues no hacen hacen toda una rampa, no hacen tanto, tal. Y nosotros igual, primero diseñamos la programación y diseñamos nuestras unidades didácticas y después las adaptamos. Pues a lo mejor podemos hacer alguna unidad didáctica y alguna cuestión que sea ya inclusiva para todos. ¿Podemos hacerla? Seguro que sí. Otras obviamente no, porque ese alumno o esa alumna tendrá alguna discapacidad que le impida seguir cosas con normalidad. Pero pensad antes en eso y hacer este tipo de diseño. Y aquí os pongo cositas, estos dos ambos, precisamente, ¿vale? Que no son aulas al uso, son espacios, no tienen nada que ver con las 6 áreas que se ha inventado el INTE, de crea, interacciona, no sé qué. Un minuto me queda. Lo digo porque Perdón. la está puesta. Pues ya está, ahora adiós. Es que tengo más.